Yo tomé el curso hace 7 años, pues salí maravillada. Yo dije, esto es para mí. Y la verdad es que he tenido logros físicos increíbles. Yo tenía una rodilla un poco lastimada y pues algunos pequeños dolores de espalda. Me detectaron una alergia horrible al huevo. O sea, yo sí estuve practicando todo el tiempo Chinen Chikung. Pues para mi sorpresa podía nadar más distancia. Meses después como que yo dije, ay, pues ya no me duele la espalda, ¿no? Y luego también, pues mi rodilla, pues ya también desapareció. Pues restauré ahora sí que toda mi alimentación. También pasé la menopausia súper bien. Yo te puedo decir que ahorita yo no tomo ningún medicamento. Yo estoy, o sea, ahorita mucho más saludable que hace 10 años. Pues hoy tenemos el honor de tener en esta sección de nuestro canal de inspiración a mi queridísima Margarita Báez, una alumna consentida, una alumna muy especial que tiene realmente mucho que platicarnos, pero además que es distinguida porque es de esas fuerzas importantes que ayudan a muchísima gente dentro y fuera de lo que es la familia Fuerza Integral. Es una mujer llena de amor, de generosidad y nos va a platicar acerca de su experiencia, de su vida, de su práctica. Así que bienvenida, Margarita, adelante. Hola Eduardo, bueno, pues feliz de estar aquí con todos para compartir. Bueno, pues soy Margarita Báez, vivo en la Ciudad de México, pues me gusta leer, nadar, escuchar podcasts, ¿no? Me dediqué a ir a la naturaleza a caminar. Pues yo estudié informática hace muchos años, a eso me he dedicado casi toda mi vida. Y después, hace 10 años, me recibí de mi segunda carrera de filosofía, pues un poco como para promediar en la vida. Y pues ahora, a partir de la pandemia, pues empecé ya a cambiar otra vez de actividad y ahora doy clases de dibujo. Muy contrastado tus pasiones, muy contrastadas tus pasiones, pero qué maravilla. Eso habla de que eres una mujer muy completa. Todo un poco. Maravilloso, Margarita. Oye, y Sí. platícanos cómo fue que te conectaste con Fuerza Integral, qué fue lo que te movió a hacer de nosotros parte de tu vida y a tú ser una parte tan importante de la nuestra. Bueno, pues yo tomé el curso hace 7 años y realmente no es que yo lo estuviera buscando para mí, sino yo tenía una amiga que tenía cáncer y como 3 o 4 años antes yo había escuchado que había una técnica en China, ¿no? De Qigong o algo así, y que había una persona que se había recuperado al 100%. Entonces, en ese momento de mi amiga, pues como que dije, híjoles, tengo que buscar esa información y pues ver si le puede servir. Y bueno, pues ya encontré la página de Fuerza Integral buscando, escuché los podcasts y me encantaron. Y entonces dije, bueno, voy a ir a tomar el curso para ver que no sea una charlatana, o sea, charlatán, ¿no? Y entonces, bueno, pues fui y pues yo iba con la expectativa de pues saber de qué se trata. Pues salí maravillada, yo dije, esto es para mí, o sea, antes de que mi amiga, o sea, yo lo voy a probar y voy a ver de qué se trata. O sea, me encantó el curso y en esa época yo tenía una rodilla un poco lastimada y pues algunos pequeños dolores de espalda, pero pues como que ya sabes, como que eso nunca, como que dices, ay, son como achaquitos, ¿no? Pero pues no pasa nada. Pero después, como pues un mes después, me detectaron una alergia horrible al huevo, que tenía toda la cara súper inflamada, muy roja, y bueno, pues el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes que dejar de nadar y de comer huevo. Y yo dije,
No, bueno, pues me quitan mis 2 deportes favoritos, así de comer súper bien de todo y nadar, que es el único deporte que hago, ¿no? Pues total de que yo dije, bueno, tengo esta herramienta y pues voy a empezar. Entonces, la verdad es que a mí cuando yo llegué, pues tenía al curso, pues tenía muy poca coordinación, pues no podía hacer las sentadillas, no podía hacer bien casi ninguno de los ejercicios y dije, lo que voy a hacer es que me voy a meter a un grupo de práctica. Entonces hablé a Fuerza Integral, me metí luego al grupo de práctica porque dije, de esa manera es el empuje de que sí lo voy a hacer y voy a aprender también con mis compañeros. Entonces, bueno, pues ya me metí al grupo y como 6 meses después, ya la persona que lo organizaba dijo, ya no voy a estar aquí, ya se va a acabar el grupo. Y yo dije, no, o sea, ¿cómo? Entonces, pues yo me encargué y desde entonces, pues yo tengo toda la organización de mi grupo de práctica. Incluso en la pandemia, pues nosotros nos juntábamos físicamente en un espacio en Coyoacán y se cerró todo y dije, no, esto tiene que seguir. Y bueno, no había así como que el Zoom, pero encontré otra herramienta y con eso empezamos. Siempre nos juntábamos nada más los lunes, pero en el momento en que yo vi que iba a estar así como difícil la situación, dije, no, esto vamos a hacerlo lunes y miércoles para que la gente que quiera 2 veces practicar a la semana está súper bien, o quien pueda los lunes o quien pueda los miércoles. Entonces ya llevo 7 años con mi grupo. Sí, así de siempre, siempre, todos los lunes y todos los miércoles practicamos. Qué maravilla, Margarita. Sí ha sido una fuerza aglomerante muy, muy importante para mucha gente. Yo te estoy muy, muy agradecido porque la verdad es que tener esas posibilidades de practicar en grupo, de conectar con más compañeros de forma regular, son importantísimas. Sí. Muchas gracias por abrir ese espacio y por mantenerlo. Es mucho, mucho mérito. No, mil gracias. Y bueno, pues gracias a todos mis compañeros que se han unido porque pues, realmente hemos hecho una amistad muy bonita, nos hemos ayudado, compartimos, repasamos. Muy, muy bien, la verdad. Qué bien, Margarita, qué bien. Cuéntanos, ¿qué más nos quieres platicar? Bueno, pues yo les voy a decir, ¿no? O sea, yo no tuve los resultados inmediatos, ¿no? O sea, fui muy constante, pero pues como que esto de la alergia del huevo, pues tardó muchos meses, ¿sí? Entonces, hasta que, bueno, ya llegó casi el año y en eso fui con el doctor y me dijo, pues ya, o sea, creo que ya estás bien, empieza a nadar otra vez, empieza a comer poquito a poco y pues a ver cómo te sientes. Entonces, la verdad es que para mi sorpresa, o sea, yo sí estuve practicando todo el tiempo Chin Chikung, porque dije, bueno, si no puedo hacer ejercicio, porque a mí no me gusta ir al gimnasio, la verdad, o sea, sí soy sirena, ¿no? Me encanta nadar. Pues para mi sorpresa podía nadar más distancia en el mismo tiempo que siempre, o sea, a mí me gusta nadar 1 hora y pues yo dije, híjoles, voy a ver si aguanto después de 1 año de no nadar y pues para mi sorpresa, o sea, aguanté súper bien, ¿no? Y pues incluso como que mejoré, entonces bueno, pues yo estaba impresionada y bueno, eso de empezar a comer alimentos poquito a poco, pues yo dije, no, yo ya a gozarle, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, ¿cómo se llama? Pues restauré ahora sí que toda mi alimentación y pues eso a mí me demostró que, pues que todo se podía lograr con constancia, ¿no? Entonces... Porque, ¿qué te decía el doctor acerca de esa alergia? ¿Era para toda la vida? Porque a mucha gente le dicen que ya es para siempre, ¿no? Pues mira, más que nada, más que alergia, era como una sensibilidad, o sea, alimenticia, de esas de que igual comía mi huevo revuelto en la mañana y como que la alergia, bueno, la sensibilidad era como 3 días después, ¿no? Entonces, como que fue muy difícil de detectarlo. La verdad es que el doctor en ese sentido como que nunca fue de que ya así de decir, pues ya es para siempre, sino me dijo, vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita sí lo que necesitas es que tu cuerpo pues como que empiece como a restablecerse, ¿no? Entonces, pero pues yo la verdad es que, bueno, pues
como que dije, está bien, qué bueno que no me está diciendo ya es para siempre, pero dije, pues la responsabilidad está en mí, ¿no? O sea, y justo es algo de lo que siempre aprendemos en Chinen Chikung, o sea, nosotros no le soltamos la responsabilidad a ningún médico ni a ningún familiar sobre nosotros mismos, sino somos nosotros quienes somos responsables de nosotros mismos. Ven, porque es una gran alumna, por supuesto. Excelente, Margarita, excelente. Bueno, y a mí me gustaría que nos expliques un poquito más claro por qué le atribuyes a tu práctica de Chinen Chikung el haber superado esa sensibilidad y como poner más en claro como el antes y el después, ¿no? de los logros que nos estás compartiendo. Bueno, en esa ocasión, pues sí, como que, pues mi doctor, como te digo, o sea, como bastante tranquilo de vamos a ir viendo, igual no me quería asustar, igual y después me decía, bueno, pues ya es forever, ¿no? Para siempre, pero pues ya sabes que todo el mundo te empieza a decir, no, es que vas a tener miles de alergias, es que no se quita, es que quién sabe qué, ¿no? Así, y yo así como que me mantuve así siempre con la mente abierta de que podía yo superar esa sensibilidad. Y bueno, sí te digo que como que fue una parte muy importante decir, oye, ahorita no puedo nadar, entonces sí me tengo que mantener, digamos que saludable, y entonces lo que escogí fue hacer Chinen Chikung, ¿sí? Entonces, y pues el logro se dio sin que yo supiera, ¿no? O sea, yo no puse nunca así como que la idea de, ay, voy a seguir nadando igual, sino como que pues eso yo dije, bueno, pues luego voy a nadar y pues como he nadado toda la vida, pues lo voy recuperando, ¿no? Pero sí fue como muy sorpresivo, ¿no? Llegar y hasta mejorar mis marcas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, no, pues también eso, como que poco a poco, ¿no? Meses después, como que yo dije, ay, pues ya no me duele la espalda, ¿no? Y luego también, pues mi rodilla, pues ya también desapareció, o sea, como que fueron cositas que me empecé a dar cuenta que puedes empezar a tener como mucha restauración de tu salud, de dizque los achaquitos que dices no tienes por qué tenerlos, ¿no? O sea, yo te puedo decir que ahorita yo no tomo ningún medicamento de nada, o sea, también pasé la menopausia súper bien. Yo estoy, o sea, ahorita mucho más saludable que hace 10 años, ¿no? O sea, y la verdad es que he tenido logros físicos increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado me fui a escalar, tenía yo como 12 o 14 años de no escalar y pude escalar una roca de 30 metros, ¿no? Así subiendo. Y pues ahí, más que bueno, sí era como, pues la parte física, que pues ya mi rodilla ya estaba súper bien, pero sobre todo la concentración, ¿no? O sea, como que poner tu mente en lo que puedes hacer es básico. O sea, yo me sentía así como que con mucha paciencia, con la mente en lo que tenía que hacer y lo logré súper bien, ¿no? Subir con la fuerza de la mente, no con la fuerza de los músculos, ¿no? Exacto. Y luego yo también, antes de practicar Chinen Chikung, bueno, pues mis brazos no tenían nada de fuerza. En algún momento, un día, me invitaron a ir en kayak, ¿no? Y bueno, fue un desastre. O sea, no se me iba para todos lados, no tenía la fuerza, así, horrible. Y bueno, pues hace 3 semanas unos amigos nos invitaron a ver el amanecer en Xochimilco. Y bueno, pues te digo, yo no voy al gimnasio ni nada. Y pues pude remar 2 horas en el kayak. O sea, súper bien. Yo dije, bueno, a ver si llegando a mi casa no me duelen los brazos. Cero. O sea, muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, pues también cuando me voy a caminar a la naturaleza, pues no lo hago muy seguido, pero el día que voy, o sea, podemos ir a una caminata de 4 horas y así de subida, inclinada y todo, y yo perfecto, o sea, no tengo ningún problema. Entonces dices, bueno, pues es realmente la constancia de estar practicando Chinen Chikung, porque, pues te digo, o sea, no es lo mío de estar yendo a estar entrenando ni nada, sino cuando sale un plan, pues yo me apunto, ¿no?
Qué maravilla, qué maravilla. Pues sí, realmente lo que hemos mencionado, ¿no? Que para estar saludables no necesitas más que Chin en Chikung. Ya si quieres por gusto, por diversión o porque quieres esculpir tu cuerpo de cierta forma, este tipo de cosas, pues ahí están los deportes y hay unos mejores que otros, pero en términos de estar saludable y de poder disfrutar la vida al máximo y de poder hacer y compartir lo mejor de ti, pues no hay mejor herramienta que Chin en Chikung. Creo que eso es lo que nos estás demostrando con lo que nos platicas. Y cuéntanos, qué más, Margarita? Bueno, pues como que esta es la parte como de la parte física, ¿no? Pero bueno, pues también en la parte, bueno, y mental, esto de que el ejercicio, así de estar enfocada y todo. Pero pues la parte emocional también ha sido como una parte que yo he podido como beneficiarme de mi práctica, ¿no? De lo que yo he estado haciendo con mi práctica de Chin en Chikung. La vida de repente te pone situaciones difíciles, inesperadas o poco agradables, y pues en esos momentos, o sea, yo he tenido la capacidad de mantenerme con mi emoción estable y además saber que todo se puede resolver. Siempre puedes estar así como que en una circunstancia difícil, pero si tu atención está en lo que tienes que estar, pues se abren panoramas, ¿no? De que como que dices, ay, por aquí lo voy a resolver, o como que solito se empieza a resolver, y pues para ti son pues muy buenas noticias, ¿no? Así pequeños telegramas. Sí, sí, de repente hasta te sorprendes, ¿no? Que wow, Muchísimo. ¿cómo se me ocurrió eso, no? ¿Cómo hice eso? Sí, o a veces como que nada más con tu práctica, pues también ayudas, por ejemplo, pues a tu gente más cercana, ¿no? A tus amigos, a tu familia, que dices, pues no puede ser que todo está fluyendo así tan bien, y que muchas veces yo he notado que mi práctica verdaderamente como que ayuda a muchas situaciones, pues que no te las esperas, ¿no? Totalmente, es lo que hablamos en el curso acerca de que la práctica nos trasciende. La práctica nos trasciende y nos transformamos a nivel de campo, y en nuestro campo están todos aquellos que están en nuestro amor, así que nuestra práctica nos hace ser de servicio, no nada más es por nosotros, sino también por aquellos a quienes Así amamos, es. porque cuando nosotros estamos mejor, tenemos mejores cosas que compartir con ellos, pero también porque, como tú lo dices, la práctica influye positivamente, curativamente en nuestro entorno. También recuerdo que en algún retiro nos platicaste, igual sin entrar en detalle, pero sí compártenos un poquito, también a nivel laboral y a nivel de tu carrera y a nivel financiero, creo que has tenido logros padrísimos, ¿no? Sí, bueno, pues mira, cuando te digo, hace 10 años eh, terminé yo la carrera, mi segunda carrera de filosofía, y poquito antes de recibirme, yo tomé el curso. Entonces, pues la verdad creo que me hubiera servido un poquito más el curso antes, ¿no? Para poder acelerar mi tesis, pero bueno, pues el día que fue así como que mi examen profesional y todo, o sea, yo así organicé perfecto mi campo, yo dije todo va a salir bien, tranquilo y todo, y pues me fue muy bien. Yo había dejado de trabajar un rato para poder terminar ya mi tesis, y pues casi instantáneamente a la semana llegó un proyecto súper anhelado. Entonces eso así como que yo dije súper bien. En ese momento pues yo me di cuenta ya al otra vez como empezar a trabajar en lo que hacía de informática, es que mi capacidad para resolver problemas, para aprender, pues había mejorado muchísimo, ¿sí? De concentración, todo había mejorado muchísimo. Entonces, pues la verdad es que, pues, súper feliz. Y luego, bueno, pues sí, soy como muy inquieta, ¿no? Y pues cuando vino la pandemia, pues obviamente entre que todo estaba cerrado, pues hubo así como que una reorganización como de proyectos, y entonces no había como con las características que yo quería, ¿no? Un proyecto de informática, y entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo que nunca he hecho, ¿no? O sea, aprovechando que estoy así como que
ahorita pues con mucho tiempo, ¿no? Pues ¿qué puedo hacer? Bueno, en ese momento como que dije, bueno, voy a retomar el canto, ¿no? Entonces ya me metí en una clase para aprender a cantar otra vez. Y luego pues dije, bueno, a ver qué puedo hacer. Y pues yo nunca había dibujado. La verdad es que pues como que siempre mis gustos habían sido hacia la música, y pues además tengo 2 hermanas que dibujan increíble, ¿no? Entonces como que era esa cosa que como que te pones en la cabeza de, pues ellas son las buenas, yo soy buena para la música. Dije, no, pues voy a aprender a dibujar. Entonces, bueno, pues aprendí a dibujar, pues justo con este método que se llama Centangle, y pues el año pasado, o sea, me encantó, o sea, como que lo empecé a hacer súper bien, y entonces el año pasado, pues ya, me fui a certificar para poder dar los cursos de este método, y pues ahora a eso me dedico. Ya, o sea, ya de tiempo Entonces, completo te estás dedicando a eso. sí, 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 ya digamos que ahorita el tiempo que uso para trabajar lo uso para eso. Qué bonito, muchas felicidades. No sabía, ¿eh? Qué bonito. Sí, es una técnica preciosa. Sí, Y, sí, sí. y con esa maestra, bueno, ¿qué puedo decir? Qué bien, Margarita, qué bien. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso ha sido como, pues realmente como mi transición, digamos que, pues de una parte súper técnica, que la verdad es que, pues a mí me sigue encantando todo esto de la informática, o sea, como que lo que hacía, sí, realmente, pues era muy buena en ello y me gustaba mucho, ¿no? Pero pues también como poder hacer como una transición como bastante fluida, tranquila y todo pues de buscar, pues qué otras cosas puedo hacer y no quedarme con las ganas, ¿no? O sea, como que siento que todos tenemos el potencial para explorar como muchas cosas de la vida, quitarnos como esas como nubes, ¿no? Que de repente no, pues a lo mejor tú no puedes dibujar, pues sí, sí se puede, ¿no? Con Chin Chikung la verdad es que empiezas tú a cambiar, aunque no te des cuenta, o sea, yo también soy de ese 5% que no tuve logros y que pues no sabía qué iba a pasar, pero no hay manera que si practicas el Chin Chikung no tengas cambios muy positivos en toda tu vida. ¿No? Realmente, pues yo te puedo decir, en realidad siempre he sido una persona sana, pero pues ahorita soy mucho más sana que antes, ¿no? Y entonces yo puedo decir, pues si así estoy a los 60 años, pues ya me imagino cuando tenga 70, pues voy a hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, pues eso es así como que increíble, como que se abren siempre muchos panoramas de muchas cosas, ¿no? Y pues hay que aprovechar la vida. Como que yo siempre he dicho, estamos hechos para sobrevivir, ¿no? O sea, desde el momento en que nacemos, ¿no? Pasamos de un medio líquido, oscuro, ¿no? Pues a la luz, a la vida, y dices, si pudimos eso, pues yo creo que esa es la prueba más difícil, ¿no? De la vida. Entonces, pues tenemos todo, o sea, ahora sí que traemos toda la información de quién sabe cuántos miles de, pues ya, ahora sí que miles de millones de años, y pues nuestro cuerpo sabe que esa información la tiene, tenemos toda la capacidad para desarrollarnos al máximo, o sea, no hay fronteras. Excelente, Margarita, excelente, excelente. Bueno, justo yo te iba a preguntar, ¿cuáles son tus mensajes? ¿Qué es lo que crees que debería saber eh, la gente que está escuchando por primera vez acerca de Fuerza Integral, acerca de Chin Chikung? Pero yo creo que lo que acabas de decir es muy por la línea de esa respuesta, pero ¿quieres agregar algo más en ese sentido? ¿Qué le dirías a una persona, una persona que te encuentras en la calle que está sufriendo con un tema personal o con un tema físico, o con un tema emocional o en su trabajo, lo que sea, y tú te compadeces de esa persona y dices, híjole, yo tengo algo que te pueda ayudar, ¿qué le dirías? Hay que decir que podemos tener la posibilidad de curarnos porque la información está dentro de nosotros,
pero a lo mejor está como encapsulada. Entonces, Chinen Chikung realmente es una herramienta que tiene miles de años, donde gente ha estado observando cómo nos comportamos, ¿no? Observan cómo el cuerpo va respondiendo, digamos, como que a toda esa información que traemos de miles de años, y que sí se puede lograr la curación. O sea, yo sí he visto casos muy impresionantes, ¿no? De cómo se han deshecho tumores, como gente en coma, simplemente escuchando el podcast 11, ha pues logrado otra vez hacer su vida, o sea, nada más del podcast 11, ¿no? Entonces, ese es el primero que yo siempre recomiendo, ¿no? Escucha el podcast 11, practícalo todo lo que puedes y verás que te va a ir ayudando, ¿no? Toma el curso y tienes que ser muy constante y no te desesperes, o sea, vas a lograr lo que quieres lograr. Qué bien, Margarita, me encanta, me encanta. Y también te iba a preguntar cuál sería tu mensaje para los practicantes de Chinen Chikung, pero también creo que te adelantaste en la respuesta, estás ahí con la antena bien levantada. Bueno, ahí lo que sí les diría es, por mi experiencia, o sea, la constancia es lo más importante, ¿sí? La perseverancia también. Repasar mucho los apuntes, tienen muy buena información. Yo cuando tomé el curso los pasé todos a mi compu para poderlos tener, digamos que más o menos ordenados y poderlos estar repasando, ¿sí? Sí vayan anotando todos sus logros. Por pequeños que sean, sí sirve. O sea, yo la verdad es que a veces nada más anoto una línea y ya. O sea, a lo mejor hay gente que se puede echar páginas, ¿no? Yo no, yo con una línea, pero eso es súper, súper importante. Únanse a un grupo de práctica, ¿no? Sea que hablen a Fuerza Integral y pregunten que si en su ciudad o si tienen amigos que practiquen, pues háganlo. Y definitivo, los grupos de práctica de Eduardo los recomiendo muchísimo, o sea, porque es la mejor manera de repasar, de oír testimonios y sobre todo de ir como profundizando en la práctica e ir entendiendo, digamos, que toda la información sutil, que es la más importante. Entonces, pues eso es, digamos que como mi mensaje para la gente que ya practica. Y bueno, pues yo la verdad es que pues me siento así como muy, muy feliz de ser parte como de esta familia. He encontrado amistades muy lindas, muy especiales. ¿Cuánto tiempo practicas regularmente, en promedio? ¿Cómo es tu práctica? En tu día en general, cuánto le dedicas? Antes de la pandemia, la verdad es que yo practicaba 3, 4 veces a la semana, a veces 15 minutos, a veces 1 hora, a veces en mi grupo de práctica 2 horas, así como que practicaba 4 veces a la semana, por decirlo así. Cuando vino la pandemia, o sea, lo que yo dije, para estar bien en todo sentido, tengo que practicar diario. Y pues ahorita ya, aunque ya no hay pandemia, ya practico diario. Yo practico entre 1 y 2 horas diarias. A veces, la verdad es que si estoy de vacaciones o ando con mucha prisa o lo que sea, a veces 15 minutos o simplemente así, 5 minutos y listo. O sea, como que me alcanza ahora sí que toda mi práctica para seguir bien. En el momento que a veces me siento un poquito cansada, ¿no? Así como que digo, bueno, a ver, practico 3 minutos para sentirme otra vez bien así en mi centro y perfecto. Y bueno, la verdad es que es así increíble porque hay días que si, por ejemplo, no pude dormir bien o me desperté, pues no sé, 3 de la mañana, que pues no son horas para empezar el día, ¿no? Pues pongo el podcast 11, ¿no? Y ya me quedo otra vez dormida y igual me levanto y hago mis 100 sentadillas como si nada, ¿no? La verdad es que 100 sentadillas casi nunca las hago, ¿no? Pero las puedo hacer, no me canso y en el día
rindo, o sea, perfecto, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que la práctica te ayuda mucho y en momentos en que no puedes practicar, todo lo que has acumulado te ayuda para seguir adelante sin cansarte o para mantenerte estable o para seguir, ¿no? Adelante súper bien. Excelente, excelente, ¿no? Maravilloso, maravillosa respuesta. Pues yo creo que con eso estamos llegando al final. ¿Hay algún mensaje adicional que quieras dar? ¿Algo más que te gustaría comentar? Pues nada, o sea, mil gracias. La verdad es que soy feliz en este grupo de Fuerza Integral, ¿no? Me siento muy privilegiada de poder haber encontrado esta información, ¿no? Justo como que yo quería ayudar a una amiga y pues me acabó beneficiando a mí también. Bien, Margarita, pues mil gracias. No, al contrario. Y pues un abrazo a todo Fuerza Integral y a los que van a hacer Fuerza Integral también.